Los chicos menores de 6 años. ¿De qué estamos hablando? De un relevamiento que se realizó en los comedores, de aquellos niños que concurren a esos comedores para tener un plato de comida. De esos niños, el 42% presentan un déficit nutricional. El 42% o comen poco o comen mal. Está aquí con nosotros Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, justamente quienes realizaron este relevamiento, y Leonel Tesler, que es médico psiquiatra infanto-juvenil. Gracias por venir. Un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te sorprendió el dato cuando terminaron de hacer el análisis y el estudio pertinente? No, la verdad que no. Es una tendencia que está consolidada. Nosotros realizamos este estudio cada semestre y desde hace, ya este es el 7º semestre que nos da una consolidación de casi la mitad, 46, 47, en este caso 42,6% de los chicos que concurren a nuestros comedores y merenderos, sobre un universo de más de 25.000 chicos que se encuentran en el conurbano, en 28 distritos del conurbano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Marca una tendencia que nosotros venimos alertando y tiene que ver con una consolidación de un cambio de dieta en los sectores humildes, que se explica con la caída en el consumo de leche, la caída en el consumo de carne, el corrimiento de la dieta hacia el guiso, hacia los hidratos de carbono, que genera mayor saciedad, pero que no tienen los nutrientes necesarios para poder desarrollarse. Bueno, que el médico podrá explayarse en ese sentido, pero es un momento donde los chicos tienen que estar bien alimentados, donde hay una necesidad de que tengan una dieta centrada en las proteínas para poder desarrollarse, y estamos hipotecando un futuro. Nosotros con estos datos queremos dar cuenta de que hay un problema estructural en nuestro país, que estas políticas económicas lo acentuaron. Cada vez hay más chicos concurriendo a los comedores, cada vez está más consolidado la caída del consumo de carne, la caída en el consumo de leche de estos últimos meses y años, y me parece que es un dato que hay que tomarlo con la importancia que requiere. Entendemos que tiene que ser una prioridad. Acá en nuestro país no puede haber estas estadísticas, tiene que haber un acompañamiento del Estado cuando las dificultades económicas por la falta de trabajo se acentúan, tiene que haber una emergencia alimentaria que nosotros venimos reclamando, que en los comedores escolares pueda haber una dieta acorde, porque tampoco en las escuelas claro, porque se suple. Supone, perdóname que intervengas, Sí. Se supone que aquellos que tienen que recurrir a un comedor es porque en la casa les cuesta alimentarse bien y que necesitan un plato de comida. Si no hay una ayuda para que esos chicos que asisten al comedor esté basada en una dieta saludable, es muy difícil que los resultados mejoren. Sin duda, hay que potenciar los comedores comunitarios, pero después la Argentina tiene una red de comedores en las escuelas que tiene que ver con también una alta tasa de escolaridad en nuestros barrios. La mayoría de los chicos va a la escuela, más del 90%. Eso es un dato interesante para poder aplicar políticas públicas sobre la base de una universalización del impacto que necesitamos. Y la verdad que hace falta decisión política. Gobernar es establecer prioridades, tenemos esta crisis, tenemos estos resultados, lo que falta es la política pública. Y no es muy difícil, hay que decir, recortamos gastos en determinadas ítems y fortalecemos que en las escuelas los chicos puedan atenderse de manera en su nutrición correcta, y que pueda haber un acompañamiento con un programa alimentario que esté acorde a la crisis que hoy se vive, ¿no? Doctor, a ver, un niño que no se alimenta con los nutrientes correspondientes, ese niño, ¿qué ocurre con él, no? ¿Cómo crece? Hay dos cosas. Por un lado, en la misma niñez, ese niño, por ejemplo, si no puede comer, como decía Daniel recién, no puede tener el aporte de proteínas necesario, no puede tener el aporte de hierro necesario, que suele venir con la carne, no puede tener una dieta con la cantidad de nutrientes necesarios, lo suficientemente variada, va a ver comprometido en ese mismo momento, pues, por ejemplo, su capacidad de crecer. Entonces vamos a tener chicos, que es lo que está pasando ahora, que no pueden crecer todo lo que debieran, porque le faltan los alimentos apropiados. Ahora, no solamente es eso, sino que también se está comprometiendo el futuro de los chicos. Porque estos chicos que comen solamente harina, solamente alimentos ultraprocesados, porque lo que decía Daniel es muy interesante, el lugar principal que tienen los chicos, en este momento los chicos de los sectores más vulnerables,
para comer es la escuela. En la escuela hay dos lugares donde se consigue comida. Uno es el comedor de la escuela, donde se le sirve comida cada vez menos apropiada. Y se nota una inversión cada vez menor para abastecerle de comida a los comedores escolares. El otro lugar es el kiosco. El kiosco de la escuela sistemáticamente le ofrece a los chicos a precios muy baratos alimentos que van directamente a perjudicar su salud. Y el problema serio, además de comprometer el crecimiento y el desarrollo de los chicos ahora, es que esos chicos que se alimentan tan mal hoy tienen mucho más riesgo de, muy jóvenes, tener hipertensión arterial, tener colesterol alto, tener diabetes y por lo tanto tener, por ejemplo, un infarto del corazón o un accidente cerebrovascular a la vez muy temprano. Lionel, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, pensando en este grupo de menores de 6 años que ya vienen mal alimentados, malnutridos, cuánto tiempo requiere de una buena alimentación para poder suplir ese tiempo de mala alimentación? Y, más o menos, por suerte, los chicos son muy permeables a los cambios positivos y en un tiempo relativamente corto para lo que es su edad, pueden reponerse. Y hay una cosa que es importante con respecto a esto, porque hay algo que se dice mucho, que es que hay mucha gente que lo repite por ahí, que es que los chicos que están malnutridos hoy tienen afectada su inteligencia y son una generación perdida para la Argentina. Es importante que nosotros tengamos muy presente que no es que los chicos vulnerables, pobres, hoy no ya están arruinados para toda la vida. Bueno, la Organización Mundial de la Salud vincula, creo que es un dato que también ustedes recogieron, la desnutrición, la consecuencia principal de un chiquito desnutrido tiene que ver con la desigualdad que hay en el país donde nace y donde vive, ¿no? Sí, me parece que eso es claro. Acá esto no es fruto de algo natural, es una construcción que tiene que ver con determinadas prioridades, con políticas públicas, con errores de gobernantes o con búsqueda de concentrar riqueza favoreciendo a determinados sectores que la pagan nuestra sociedad, la pagan los chicos. Parece que ese es el fondo del problema, para no ponerlo solo en una cuestión de salud. Es una consecuencia social que tienen decisiones de política económica que tiene que ver con concentrar cada vez más el ingreso en determinadas manos. Y me parece que hay que alertar porque me parece que hay límites, ¿no? Me parece que en la Argentina que se instale el hambre, que haya desnutrición acotada y que haya una malnutrición extendida en los chicos son cosas que no deberíamos tolerar, y me parece que hay que construir pisos de dignidad donde no se puedan penetrar aún políticas económicas como las que vivimos todos estos años, ¿no? Daniel, ¿cómo se compatibiliza esta situación de extrema vulnerabilidad de los más chicos, de mala nutrición, de empobrecimiento, con el discurso del gobierno nacional en cuanto a una mayor inversión en política social? Es decir, el gobierno admite que se ha destruido empleo, admite que hay pérdida de puestos de trabajo, que las pymes se han caído en muchos sectores, pero dice, nosotros lo que sí estamos preservando es nuestra política social porque tenemos una inversión muy fuerte en ese rubro donde ha crecido aparentemente el desembolso de fondos por encima de la inflación. A mí me parece que hay un crecimiento nominal, es decir, hay más beneficiarios. En el caso de la asignación universal por hijo con los monotributistas, los hijos de los monotributistas sociales, hay un incremento en los programas de empleo con el salario social complementario que alcanzó a través de la emergencia social y del reclamo de los movimientos populares a casi 200.000 familias. Ahora, el problema es que esa red que el gobierno heredó desde la ampliación de derechos de la década pasada y que hoy se amplió nominalmente, está empezando a corroerse por la pérdida de poder adquisitivo. Hoy los incrementos de la asignación universal por hijo y de los distintos programas de empleo estuvieron por debajo de los niveles de inflación. Eso es un dato concreto. Se amplió nominalmente el universo, pero se cayó la capacidad adquisitiva de esa remuneración respecto a otros años. Y después, que acá se destruyó la actividad. Es decir, nadie vive de un plan social y de un programa de empleo. Nadie vive de la asignación universal por hijo para alimentar a sus chiquitos. Lo que hay es un complemento de las changas, de la actividad que puedan las distintas familias encontrar en el mundo privado, en la actividad. Cuando hay un derrumbe de la actividad como vivimos hoy, prácticamente se depende únicamente
de los 6.000 pesos del programa de empleo, de los ingresos de la asignación universal por hijo, y eso comprenden 10.000, 12.000 pesos de ingreso de un hogar, que antes se complementaban con 15.000, 12.000, 10.000 pesos de changas. Todo eso se cayó, entonces el ingreso del hogar se cayó, y por otro lado no paran de aumentar los precios de los alimentos. Entonces la malla de contención es muy difícil cuando hay un derrumbe de la actividad, cuando aumentan los alimentos, y eso explica estos números, porque si hubiera un incremento de la asistencia y una consolidación efectiva de la asistencia, me parece que sin duda no hubiera dado estos números que hoy estamos viendo. Daniel, me imagino el papel importante, y lo señalo yo cada vez que hay oportunidad de hablar de este tema, el papel de las docentes que hoy tienen en la Argentina, ¿no? Sí. En esta situación de tanta crisis, bueno, ofician como maestras, también como psicólogas, como contenedoras de esos chicos, ¿no? Sí, la escuela, como dicen varios, yo lo escuché muchas veces a Daniel Arroyo, es el mejor lugar que hay en el barrio, es el lugar donde hay que atender, donde hay que encontrar una sociedad con las políticas públicas en carácter social para impactar de manera más profunda y más contundente. Y después hay actores, ¿no? La Argentina tiene una red importante de militancia social, de organizaciones comunitarias, de la Iglesia como una tradición muy importante de tarea social, que es lo que explica que hoy tengamos, a pesar de todo el impacto de la política económica, tengamos estos niveles de estabilidad que hoy existe en nuestro país, a pesar del impacto que están teniendo las políticas económicas. Yo quería preguntarle al doctor sobre la vuelta, de alguna manera, a enfermedades que se creían controladas, desterradas y que nuestro país había superado. Muy brevemente, ¿cuál es hoy la situación en los barrios más carenciados? Bueno, nosotros tenemos en este momento la reaparición de muchas cosas que tal vez no están tan relacionadas en este momento con el estado nutricional, aunque sí lo que aparece, que casi no existía y empezaban a aparecer ahora, son casos de desnutrición, de chicos que están por debajo del peso que tenían para su edad. Después tenemos y algo que creíamos por otro lado más concentrado en las provincias del norte, pero ya empieza a suceder empieza también. a aparecer acá en nuestros barrios del conurbano chicos que se empiezan a quedar en el peso, que no siguen evolucionando. Cuando hay un estudio que se publicó en una revista internacional que analiza la evolución de millones de chicos argentinos entre 2005 y 2013, donde se ve claramente cómo el impacto de las políticas sociales y de redistribución del ingreso mejoró, por ejemplo, aumentó la altura promedio de los chicos 1 centímetro. Bien, doctor, muchas gracias por haber venido. Daniel, muy amable, muchas gracias. Interesante lo que les va a contar y lo que nos va a contar a Mauro Albornoz en relación a los avances en el cáncer de